El contexto hipermoderno. El contexto hipermoderno empieza en el nuevo tiempo del siglo XXI y desde el 2001 empieza a ser diferente porque empieza a ser como el primer ataque bélico en territorio norteamericano, que es lo que pasa con las Torres Gemelas. ¿Sí? Desde ahí es donde podemos decir que empieza el contexto hipermoderno a surgir a partir de una sociedad que está basada en lo que son las nuevas tecnologías, en lo que son las redes sociales y estamos siendo controlados por esto. El biminitenarismo empieza a partir del 2000, es decir, este siglo, y es la época de destrucción, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es un mundo que se volvió un mundo virtual, consumidor, disperso y divergente. Esto quiere decir que es un siglo de excesos, donde hay abundancia y saturación tanto de mercado digital como de mercado laboral y todas estas cosas. Es sujeto de múltiple hipermodernidad, pues porque está sujeto a una red, que en este caso son las redes tecnológicas. Doctor Edward, el tema del que vamos a hablar hoy es el contexto hipermoderno. ¿Qué entiende usted por contexto hipermoderno? Pues hoy todo es hiper. Hoy cuando uno habla de política, cuando uno habla de arquitectura, incluso cuando habla de moda, cuando habla de los mercados, cuando habla incluso del derecho, todo es hiper. Eh, es la modernidad elevada a la n potencia. Un concepto que surgió después del modernismo y del postmodernismo muy reciente en el siglo XXI, obviamente. Digamos que hoy todo avanza a unos pasos acelerados. Nunca antes, como en los últimos, digamos, los últimos 30, 20 años, se había presentado una aceleración, una revolución en materia, por ejemplo, tecnológica. Y todo lo que desarrolla hoy el ser humano va de la mano, está íntimamente relacionado con ese desarrollo, con esa revolución tecnológica. Cuando hablamos de revolución tecnológica estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de todo lo que hoy incluye todo el tema de comunicaciones a nivel global. Hoy lo que se dice en el villorrio más pequeño, más apartado, más alejado, se conoce en las grandes capitales del mundo. Para el tema del derecho yo diría lo siguiente: siempre se nos ha enseñado que el derecho va detrás del delito, siempre ha ido detrás del delito, ¿sí? Aparece primero el delito y luego el derecho aparece como una forma de regulación de la sociedad para ese tipo de conductas que van en contra, obviamente, de la sociedad. Y la pregunta que uno se debe hacer sobre este tema es si el derecho ha sido capaz de ir eh, llenando el vacío que genera este hipermodernismo. Hoy a través de las redes sociales obviamente aparecen unos nuevos retos, unos nuevos desafíos para el derecho. Buenos días, nos encontramos con el profesor Giovanni Durán, que nos va a dar una breve explicación desde su perspectiva sobre el contexto hipermoderno. Entonces, normalmente, por ejemplo, hablábamos anteriormente que el concepto de hipermodernismo es una respuesta al posmodernismo, y el posmodernismo es una concepción de respuesta en cuanto a la modernidad o la concepción de la modernidad. Entonces, pareciera ser que es la superación de un estado a otro. En mi modo de ver no tiene mucho sentido hablar de este tipo de categorías porque son muy, o sea, yo creo que están en una protogénesis, o sea, están naciendo en este instante, entonces es demasiado prematuro el hecho de comenzar a hacer este tipo de construcciones. Lo que sí es cierto es que hay rasgos evidentes, por ejemplo, el hiperindividualismo es una cuestión tajante en ello. Por ejemplo, dado en términos de qué, dado en términos de tecnología.
Por ejemplo, con anterioridad nosotros teníamos que socializar con las demás personas de modo directo para poder tener determinadas relaciones sociales, es decir, para conseguir novia, para conseguir esposo, esposa, lo que quieran, ¿cierto? Pero por el contrario, hoy en día esa relación de estar en un espacio comunitario, de ir a unos lugares específicamente a conocer gente, se ha roto. Por ejemplo, el celular y el WhatsApp y el de Facebook, todo ese tipo de cuestiones, estableces una relación del yo con la máquina, ¿cierto? Entonces, eso rompe ese esquema que anteriormente había, esas estructuras sociales para el conocimiento de las personas, como eran las escuelas o las universidades y todo este tipo de circunstancias. Y des en cuenta que hoy en día pareciera ser que uno conoce más gente en las distintas redes sociales que, digamos, en vivo y en directo, por llamarlo de alguna manera. Eso también afecta directamente al derecho de muchas maneras. Por ejemplo, ese avance o ese exceso que se le cataloga al hipermodernismo de la tecnología conlleva, por ejemplo, a cambiar estructuras que en apariencia no tienen nada que ver con el derecho, pero por ejemplo, entonces en ese entendido, digamos, de esos niveles de hiperindividualismo, entonces tú encuentras que una persona que tiene un carro presta el servicio a otra que quiere desplazarse, ¿cierto? Entonces en ese entramado se establece una relación intermediada por una empresa, pero ella dice, él no es empleado mío, yo solamente estoy prestando un espacio para que ellos se contacten, ¿cierto? Él no va a ser específicamente mi cliente, porque sencillamente yo le estoy prestando un servicio como si, por ejemplo, yo fuera de aquí a Tunja y me encontraba con un amigo y él me dice, ¿para dónde va? Para Tunja. Entonces, pues me sirve porque me dejan la 170, una cosa así. Entonces, le sirve el trayecto, entonces, pues, no estoy prestando el servicio de transporte propiamente, sino una ayuda para que, digamos, eso tiene distintos matices como tal. Entonces fíjate que ahí se rompen los esquemas tradicionales del contrato laboral, la prestación personal del servicio, la subordinación, pero tampoco entraría en la categoría de ser un contrato de prestación de servicios civiles, porque no tendría los elementos propios de la remuneración entre las partes, porque ellos no son contratantes entre sí. Entonces eso sí genera una serie de diferenciaciones en el espacio jurídico, que sí las hay, sí, pero yo no me atrevería a llamarlas o a ponerles de momento una categorización específica. Sí creo que efectivamente los niveles de uso de la tecnología que hay actualmente sí van a llevar a tener nuevas estructuras sociales, es lo que verdaderamente va a ser la puerta de entrada, digamos, como ese giro copernicano que hubo en algún momento en el conocimiento, y también, digamos, como lo fue en su momento el aparecimiento de la imprenta de mediados de la Edad Media para dar el tránsito hacia el Renacimiento. Entonces creo que ese sí es un factor importante, y creo que utilizando ese factor determinante del hipermodernismo, yo creo que desde ahí sí, pero no como un elemento propiamente, ¿cómo te digo yo?, determinante para decir que actualmente ya lo vivimos. Yo creo que se comienza a desarrollar, pero que se comienza no quiere decir que se dé y que se vaya a dar.